como algo instrumental, sino que desde la tecnología pensemos conectarnos como seres humanos a partir de esas iniciativas. Y para darle inicio a este conversatorio, vale la pena comprender la evolución del país y qué camino debemos recorrer para que nuestro sistema educativo se apropie de una educación virtual, que como les digo, no solamente requiere de la conectividad de los instrumentos tecnológicos, sino que va más allá. Es decir, no es lo mismo hablar de virtualidad de la educación y de educación virtual. Para implementar la educación virtual en nuestro país se requiere de un gran apoyo del Ministerio de Educación Nacional y de las TIC, pero también se requiere una movilización muy interesante desde abajo, desde las comunidades de práctica y aprendizaje de los maestros que viven y experimentan las realidades sociales que tienen las instituciones educativas. En ese sentido, se requiere invertir tanto en capacidad instalada de las tecnologías de la información y de la comunicación para las comunidades educativas, como formación docente para el desarrollo de las habilidades digitales e investigación en educación mediada por las TIC. Pero una buena pregunta que yo les hago a todos los participantes, ¿desde qué pedagogías? Entonces nosotros convocamos una pedagogía crítica, una pedagogía de la incertidumbre, una pedagogía de la cooperación, una pedagogía del amor, de este amor que sentimos por esta vocación de ser maestros, pero también por el amor propio, el amor que tenemos hacia los demás. Una pedagogía de la resiliencia, el profesor Walter Vivero les hablará de ello, y una pedagogía que nos permita reconocer muy bien la otredad y la alteridad dentro de la posibilidad de transformarnos juntos. Sabemos que son aprendizajes para nosotros y que también representan desaprendizajes porque no somos sujetos inacabados, somos sujetos dinámicos, en constante transformación. ¿Y con qué fin? Con el fin de dimensionar la educación como un derecho humano donde todos y todas puedan acceder a ella en pro de la realización del ser. La educación a distancia en Colombia siempre ha estado allí, al servicio de la formación del ser humano. A partir de los años 60 y 70, se promovía la educación a distancia a través de materiales impresos que le llegaban a las personas por medio de correo. En aquel momento existía una empresa como Telecom y apoyaba muy bien estas dinámicas. Entonces, desde allí es que sigue evolucionando la educación a distancia en los años 80 y se avanza por otro medio educativo como la radio, como la televisión, como entonces a partir de allí, el siglo XX, llega a nuestro país el Internet, el computador y los celulares, como aquellos medios tecnológicos que promueven nuevos aprendizajes e interacciones sociales entre los seres humanos, tanto en ambientes sincrónicos como en ambientes asincrónicos. Entonces, para ello, vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros maestros. Tienen, maestros, 12 minutos para responder a la pregunta, teniendo en cuenta los momentos del antes y el durante y que proyectan para la llegada a la escuela. ¿A qué escuela vamos a llegar? ¿Qué escuela nos espera? Entonces, bienvenido, maestro Eibar Díaz. Buenos días. Le solicitamos a todos que desactivemos las cámaras y los micrófonos y que solamente quede activada la cámara y el micrófono del ponente, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos los participantes. Quiero agradecer enormemente la invitación a este conversatorio sobre la virtualidad y formación docente, experiencias de vida en tiempos de pandemia. Pues la compañera Sandra Arizabaleta ha hecho un recuento supremamente importante sobre el contexto y el papel que juega la virtualidad. Es por eso que en este conversatorio es una forma de interactuar con quienes han hecho parte de todas estas grandes experiencias
en nuestro proceso de formación virtual y que hoy, orgullosamente, son nuestros colegas, personas que día a día han ido construyendo lo que en algún momento solo era la meta y que hoy orgullosamente son nuestros profesores. Esta es una profesión supremamente hermosa que nos permite a nosotros ser las personas que estamos trabajando duramente para que el futuro de nuestro país no se vea afectado en estos momentos de pandemia. Es por eso que ustedes, compañeros, que han seguido impartiendo esos conocimientos y que cada día están luchando para que miles de personas sean cada vez mejores. Esos sueños, por supuesto, son los que en algún momento hemos seguido y queremos seguir luchando y defendiéndolos por toda esta gran comunidad. El compartir estas experiencias académicas nos permite aproximarnos al concepto de educación virtual, donde posiblemente una de las tareas más grandes que nosotros tenemos y que decimos, y estoy seguro que ustedes en estos momentos que han venido trabajando la virtualidad, de pronto van a ser complemento a este concepto de educación virtual. Pero estamos seguros que este proceso es el que facilita el aprendizaje y a la vez enriquece los conocimientos. No solamente es la educación presencial. A través de la educación virtual enriquecemos también la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza a nosotros los seres humanos. Por supuesto, con características especiales que nos identifican de cualquier otra especie, porque nosotros somos seres pensantes, tenemos la capacidad de razonar. Es por ello que como docentes estamos trabajando en el proceso de formación de personas íntegras, dignos de la persona humana y que nos permite a la vez integrarnos en una sociedad transformadora, donde el objeto principal siempre será el ser. Sabemos la importancia de trabajar incansablemente por formar personas que de pronto pensamos y venimos trabajando en las competencias. Pero nada será un éxito si este profesional no está formado como persona íntegra. Todo esto nos enmarca en el sentimiento humano, permitiéndonos reflexionar sobre cómo podemos cambiar las diferencias a pesar de la resistencia. Ustedes, mis colegas, saben toda la resistencia que podemos tener en este proceso de la educación virtual. Por eso, nosotros no podemos olvidarnos de dónde hemos partido, si en algún momento también hicimos parte de esa resistencia.
hemos tenido nosotros la oportunidad de formarnos en un proceso de formación que de una u otra manera nos ha permitido ser un poco más cultos y que seguimos en ese proceso de transformación para buscar una formación íntegra. Es por ello que esta apreciación de lo que ha constituido la educación virtual, en lo personal, fue un acercamiento hacia la humanización, porque nos ha permitido trabajar con personas con grandes cualidades humanas y sobre todo con seres humanos maravillosos, personas solidarias, afectivas, comunicativas, amorosas, sociales. Todo esto es lo que significan todas aquellas personas que hacen parte de este gran trabajo y experiencia en la educación virtual. Por eso, durante este confinamiento, las experiencias son magníficas, a pesar de las grandes dificultades. Este confinamiento llegó en el momento menos inesperado para toda la comunidad. Y por supuesto, la educación no fue ajena a las modificaciones y transformaciones de la enseñanza-aprendizaje, que es el objeto principal de todo proceso de formación, donde la resistencia se convirtió casi que en flexibilidad. Tuvimos que sortear la flexibilidad, ser conscientes de los grandes problemas que hoy aqueja a nuestro país y que las instituciones educativas en cuestiones de conectividad se vieron supremamente afectadas. Es por ello que tenemos que resaltar que a pesar de las dificultades que se presentan en las instituciones educativas, por supuesto, el talento humano se vio salpicado en ese gran conglomerado de dificultades. Es común escuchar y es muy constante que el sistema educativo presenta grandes dificultades. Pues todo esto siempre se ha dicho, pero ha tenido grandes limitaciones de escucha a favor de los docentes. Por eso, hoy, en estos momentos de confinamiento, los docentes hemos tenido que sortear grandes dificultades. Por eso, se tiene que hablar del papel que desempeña el docente hoy día como transformador de la sociedad. De ese profesional que en medio de todas las dificultades demostró y sigue demostrando ese amor, la pasión y la vocación por su profesión. Quedó demostrado que en estos momentos de confinamiento, el docente trabaja mucho más tiempo en su casa del que usualmente trabaja en las instituciones educativas. Esto solo con un solo objetivo: de buscar estrategias. Maestro Eibar, quedan 2 minutos. Metodologías para poder llegarle, obviamente, al objetivo principal,
que es mostrarle el camino hacia la enseñanza-aprendizaje al estudiante. Para hacer una recontextualización, finalmente, este conversatorio nos ha permitido replantear esas ideas sobre el concepto de la educación virtual, reconociendo principalmente el aprendizaje autónomo que ha logrado el estudiante en estos momentos de confinamiento y el rol principal de todos los docentes que, a pesar de las dificultades, le apostaron a este gran proyecto. Por eso quiero felicitar hoy día a todos los docentes por este gran trabajo que se está haciendo a través de la virtualidad. Y la apuesta es de que formemos personas en el ser, acompañadas de las competencias. Ustedes siempre serán la razón de ser de toda institución. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestro Eibar, por ser tan puntual. Gracias por generarnos esa reflexión alrededor de la virtualidad. Indiscutiblemente el siglo XXI nos permite comprender cómo la virtualidad llega a la educación como un fenómeno que incorpora las tecnologías de la información y de la comunicación. Y es allí donde nos preguntamos qué tanto nos informamos como seres humanos y nos comunicamos. Pero llega a las realidades humanas, llegó y tenemos que asumir esto como una nueva forma o nuevas formas de relacionamiento temporal y espacial que nos dimensiona transformaciones interesantes en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, generando nuevas redes de intercambio como la tenemos hoy, de información y de comunicación. Y como dice usted, profesora Eibar, conectándonos desde el ser. Mil y mil gracias por esa interesante reflexión. Le damos la palabra al maestro Walter Viveros. Maestro Walter. Buenos días. Bueno, dando continuidad pues a lo que nos acaba de compartir el profesor Eibar Díaz en este conversatorio, quisiera anexar algunos elementos que me parecen relevantes como los siguientes, ¿no? Se puede establecer que en correspondencia a las preguntas planteadas, al qué hacer del maestro antes, durante y después del confinamiento o cuarentena decretado por el presidente de Colombia, llegamos a algunos elementos que son muchos, pero pues yo quisiera consolidar por cuestiones de tiempo algunos. Entre ellos, desafortunadamente, gracias a esta, por desgracia, perdona, de esta coyuntura tan difícil y penosa, algunos de nuestros seres queridos o estudiantes en sus hogares, pues han padecido en carne propia, han vivido los desarrollos de esta patología. Y pues anoche mismo una estudiante a las 11 de la noche me comentaba que su papá fue decretado positivamente para el COVID y perdió un pulmón. Sin embargo, en otro punto, este flagelo
nos puede a nosotros, los maestros en particular, llevar a reflexionar y a mirar de frente algunas cosas que nosotros sabemos están pasando y estaban pasando, pero que las comentamos entre grupos de docentes allí y sea esta pues la oportunidad para reivindicar y hacer una apuesta en todos estos conversatorios que se han establecido. En ese orden de ideas, me atrevo a realizar una decodificación un poco rápida delante de la pandemia, y para ello voy a nombrar aspectos relacionados con la educación, por ejemplo, desde hace 150 años. Hace 150 años aproximadamente, hablamos de que teníamos una educación excluyente. Esa educación estaba diseñada para algunos, y este modelo perduró por mucho tiempo, y aún inclusive se visibilizan prácticas del mismo. Aunque se debe de reconocer algunos esfuerzos de maestros de manera individual y algunos tejidos a nivel de las instituciones de pequeños grupos que intentan modificar estas dinámicas anquilosadas de manera pues un poco negativa en nuestro quehacer. Sin embargo, es relevante volver a fuentes que sufrieron también tensiones muy fuertes en aquellos momentos, y por ello voy a nombrar algunos pedagogos latinoamericanos en especial, como Freire, como José Vasconcelos y Gabriela Mistral, que hicieron unos aportes muy interesantes, vuelvo y repito, en un momento también de coyuntura trascendental de la historia de nuestra humanidad. Por otro lado, es pertinente señalar que en cuanto a la estructura de los currículos de la educación básica y media, siguen existiendo todavía elementos que nosotros, esta pandemia nos lleva a que los debemos de revisar, y entre ellos está, por ejemplo, esa micropolítica educativa, es decir, esas políticas, esa serie de reglas, normas que existen al interior de las instituciones, generando una micropolítica en esa microsociedad. Y voy a tomar un autor en específico, Díaz Barriga. Él plantea que nosotros los docentes hemos llegado a establecer bajo dos parámetros, él lo plantea. Uno, que o nos consideramos profesionales de la educación o nos consideramos trabajadores de la educación. ¿Y en dónde radica la diferencia según Díaz Barriga? El trabajador de la educación es aquel individuo que está esperando que alguien le diga qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, cuándo lo debo de entregar. En ese orden de ideas, los maestros en algunos momentos nos hemos reducido a el contrato laboral, a cumplir con el contrato laboral, y es decir, a cumplir con la elaboración del plan de clase, dictar el plan de clase a los estudiantes, ojo, hice un énfasis allí, cumplir con la evaluación, entregar unos resultados, y esa es ya mi función. Díaz Barriga plantea que el profesional de la educación es aquel individuo que no solamente está propiciando o esperando que le digan qué hacer o cómo hacerlo, sino que además
es propositivo y eso lo estamos haciendo los maestros en este momento de la pandemia. Y además lo estamos haciendo con esta serie de actividades académicas, que me parece a mí una ganancia muy interesante que nos deja este estado de flagelo por esta infección causada por el virus COVID-19. Es allí entonces que no solamente el maestro debe asumir una postura, sino también las facultades de educación en la formación de los futuros maestros. Y eso se está vivenciando en el antes. Es donde el maestro nos han llenado de una serie de elementos que hay veces no hay espacio o tiempo para discusión, como los DBA, el cumplir con los estándares, el cumplir con las competencias. Ahora se nos vino las PICSA, las TIMSS, las CERCE, y el maestro apunta a cada una de estas situaciones y muchas veces intenta dar lo mejor, pero como no es invitado para la discusión o el debate en la construcción de estas situaciones, o nos hemos remitido a ser trabajadores de la educación, entonces allí es el llamado que hace esta coyuntura. Otro elemento que me parece interesante en este antes es que nosotros consideramos que los estudiantes eran nativos digitales. Retomando palabras de Julián de Zuviría, él hace una aclaración muy especial y él establece, no, estos estudiantes no son nativos digitales, ellos operan ciertos elementos de la parte o el componente de las herramientas digitales, y eso nos lo acaba de mostrar esta pandemia, no solamente a ellos, sino a nosotros, donde muchos teníamos un desconocimiento de lo que podía ser nuestro smartphone o nuestro celular, que a través de él podríamos dictar una clase, escuchar un audio o escuchar la clase, hacer retroalimentación, etcétera. Ahora me voy a centrar en un aspecto muy interesante que me parece, y es el del empeño de los docentes en la actualidad, y es en ese empeño de cualificarse académicamente. Y yo veo que existe un gran porcentaje de maestros a nivel de Colombia realizando capacitaciones de posgrado a nivel de especialización y a nivel de doctorado y maestría. Como el tiempo nos apremia, entonces me voy a centrar en elementos de el nacimiento de una evaluación que nos lleva en este tiempo de pandemia a revisar, y por qué no tomar a Tyler, quien habla de una evaluación que debe de ser para revisar cómo me están aprendiendo mis estudiantes y para revisar cómo yo les estoy enseñando a mis estudiantes. ¿Y por qué no traer a Benjamin Bloom, que establece unos parámetros relacionados con la evaluación formativa, sumativa y diagnóstica? No sin antes compartir, compañeros, que estos momentos de pandemia nos han llevado a que la educación o las estrategias diseñadas para enseñar a estos estudiantes no están relacionadas con llevar la escuela presencial a la casa. Entonces, por eso en algunos momentos se habla de virtualidad, de educación remota. En ese orden de ideas, entonces tenemos que retomar algunos elementos y no podemos enviar un taller de 35 preguntas a un estudiante, como lo he visto y lo he vivido en carne propia acá en mi hogar, para que los estudiantes desarrollen y el profesor se desaparece. En esta clase de educación de virtualidad quiero dejar allí como un elemento propositivo, se debe de propiciar el que el profesor no solamente deje una actividad mesurada, sino que además esté retroalimentando esa actividad, que exista un feedback con el estudiante, y ese feedback
se debe de hacer antes de evaluar al estudiante, y que en estas clases remotas, virtuales, como se le quiera llamar, o a distancia, los estudiantes deben de ser evaluados de una manera flexible, y no con esa flexibilidad que nos tiende a confundir, de que si el estudiante me levantó la mano, entonces ya ese estudiante cumplió. Voy a dar entonces, en este minuto que me queda, una propuesta para que la dejemos allí en un debate. Entonces yo propongo que en el sistema educativo se hace necesario atender a los estudiantes por un equipo interdisciplinar. Eso ya está más que dicho, pero esta pandemia nos lo recalca, como lo dije en un comienzo, y nos pone a nosotros a que lo miremos de frente con las entidades que deben ser. El consejo directivo, consejo académico, deben de ser las máximas instancias, según como lo menciona la Ley General de la Educación en Colombia. Ha aparecido la gestión directiva. La gestión directiva es necesaria, pero la gestión directiva y el sistema de calidad a nivel de las instituciones no debe de estar por encima del consejo directivo y el consejo académico. Estos son los que deben de tomar las decisiones importantes al interior de las instituciones, y vienen unas cuestiones que nosotros debemos de mirar de frente. ¿Por qué algunos profesores no queremos hacer parte de estas instancias? Entonces ahí tenemos que repensar y tenemos que evaluar con directivos, docentes, con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, este tema. Una enseñanza, aprendizaje y evaluación considerada como base del currículo en su reestructuración debe de ser resiliente. Compañeros, colegas, esta pandemia nos acaba de señalar que ese estudiante que está desmotivado, que está en la casa, que nosotros no hemos tenido contacto con él, y que antes de la pandemia inclusive teníamos un estudiante con un problema de drogadicción, etcétera, y hay veces la escuela lo sacaba, lo excluía. Nos invita a que el profesor reflexione sobre estas situaciones y que el profesor se ponga en camino de ser humano como lo está haciendo en este momento. El profesor en este momento ha sido resiliente, de emancipar el currículo. Qué bonito se ven unos trabajos relacionados de profesores de distintas disciplinas o áreas o asignaturas, hablando de las ciencias sociales, hablando del COVID, hablando del virus desde el punto de vista biológico y cómo lo aborda desde las ciencias sociales. Es decir, estamos invitados a no tener estos contenidos. Listo, ya voy cerrando. A emancipar ese currículo. Y allí estamos invitados a que con las entidades gubernamentales, se construya un currículo colectivo con todos los actores de la sociedad, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, maestro Walter. Y usted es uno de los maestros que a mí me ha conllevado a reflexionar sobre el currículo. Usted es uno de los maestros que ha empezado a incluir desde esa interdisciplinariedad el diálogo de saberes entre la mecánica cuántica y lo que significa ser un ser humano biológico, físico, químico, social, cultural a partir de la mecánica cuántica. Y cómo la mecánica cuántica nos permite comprender las múltiples realidades que podemos observar y cómo podemos dialogar con esa realidad física, pero a la vez con esa realidad virtual que llegó y que en un momento dado nos permite desarrollar procesos de aprendizaje significativos para la construcción de mundos posibles, pero con un buen acompañamiento y una buena retroalimentación. Gracias, profesor Walter, por recordarnos eso tan importante, pero por acá nos dice también un maestro, el maestro Henry, que allí encontramos la posibilidad de remitirnos también a políticas institucionales que nos definan un norte. Las preguntas y los aportes, mis queridos maestros, los hacemos al final. Seguimos entonces con la participación del maestro Juan Pablo Ramírez. Maestra María Eugenia, al final tiene un espacio. Bueno, mil gracias por su comprensión. Buenos días a todos. Maestro Juan Pablo Ramírez. Buenos días, ¿me escuchan bien? Allí. Buenos días a todos y todas. Muy buenos días. Okay. Sí, maestro. Sí, Juan.
Muy bien. Me alegra mucho encontrarme aquí con mis amigos. Esta pandemia, este confinamiento nos ha permitido encontrarnos de nuevo, buscar nuevos escenarios donde podamos expresarnos, contar nuestras motivaciones, contar nuestro quehacer, nuestros miedos, nuestras emociones. Pienso yo que los maestros, como siempre, sacamos lo mejor que tenemos. Quiero referirme aquí a este momento de reflexión que nos está permitiendo la virtualidad y destacar en especial el concepto de formación docente, destacándolo desde el punto de vista de la experiencia de vida, que ha sido un baluarte allí en la formación que hemos recibido en los años que hemos podido trasegar junto con los compañeros que nos encontramos aquí. Es por esto que logramos invitar a muchas personas que están alrededor nuestro y que han sido parte fundamental de esta experiencia. Los años de experiencia nos han dado la oportunidad de transitar por diferentes campos. Entonces, en este trasegar, en estos tiempos difíciles, hemos tenido la oportunidad de observar cómo el planeta nos devuelve unas situaciones de las cuales estamos aprendiendo cada día, demostrando ese alto grado de vulnerabilidad que tenemos los seres vivos. Y sucede lo que temíamos. El anuncio del primer caso de pandemia aquí en Colombia, confirmado el día 6 de marzo. Por aquí tenía este dato muy importante, que correspondía a una mujer de 19 años en la ciudad de Bogotá, que procede de Milán, Italia. Entonces, lo veíamos primero tan remoto, algo distante a lo nuestro, y después de que nos hacen ese anuncio, empezamos a reflexionar acerca de lo que esto nos puede traer, ¿sí? De lo que esto nos puede traer. Y las primeras medidas que se obtienen de esta situación es el confinamiento, y se empieza por suspender las clases del sistema escolar no presencial, a lo cual estábamos acostumbrados, ¿sí? Se plantean teletrabajo, empiezan a hablar de teletrabajo y empezamos a hablar de trabajar en forma virtual y trabajo en casa. Nos hablan de unas cifras, nos dicen que más de 171 países eliminaron las clases presenciales, que hay una propagación, que hay un virus, que hay más de 1.600 millones de niños y jóvenes en sus casas, que los maestros debemos repensarnos cómo vamos a contribuir para que estos niños en casa continúen sus estudios, para que las familias nos apoyen. ¿Qué observamos ante esta situación global? Nos trae diferentes tensiones. Una de las tensiones es primero la parte emocional. Segundo, nos trae situaciones como la parte de conectividad. Entonces empezamos a mirar los aspectos negativos. Pero gracias a la formación, gracias a ese empuje, gracias a esa dinámica, gracias al rol que ejercemos a diario y gracias a esa convicción que tenemos de sacar adelante, nos empezamos a buscar, a rebuscarnos de todas estas actividades que nosotros veníamos vivenciando. ¿Qué sería, qué podría ser lo más adecuado para combatir esta situación? Entonces, vemos esto como una oportunidad
para aprovechar la ocasión y empezar a trabajar lo que nosotros le llamamos el repensar, el volver a lo esencial, el volver a pensar la escuela, a mirar las partes de la comunicación, cómo estamos, y el convivir. En ese preciso momento, recuerdo yo la oportunidad que tuvimos, este grupo de compañeros que organizamos esta situación de aprendizaje en la que estamos, lo que habíamos vivenciado años atrás, desde la educación virtual y a distancia, desde esa oportunidad que tuvimos, la formación que logramos con nuestros estudiantes. Se destaca allí la parte esencial que fue trabajar el ser. Trabajamos con muchos mecanismos, trabajamos lo que fue las historias de vida, trabajamos lo que fue la conciencia del ser, trabajamos situaciones donde los estudiantes tenían la oportunidad de ir un poco más allá. Todos los que participamos o los que hacemos parte del sistema educativo tenemos un gran amor y tenemos algún punto extra, un punto que nos llevó a ser docentes, buscar ese punto. En este caso, pues les puedo contar la experiencia por la cual estamos viviendo en mi contexto, en el contexto con mis maestros y maestras, donde primero encontramos un escepticismo hacia lo de la virtualidad. Tuvimos ahí una tensión, pero como ya hemos vivido situaciones tensas que se viven normalmente en la presencialidad en la escuela, logramos establecer que esto no nos iba a derrumbar todo lo que habíamos planeado para el trabajo escolar, y logramos desarrollar con las maestras desde cada potencialidad acciones para lograr llegar a esas familias. Primero, presentarles una motivación muy especial, darles tranquilidad, decirles que los íbamos a acompañar en este proceso, no dejarlos solos, que íbamos a estar en contacto constante con ellos. Lógico, nos llegaron tensiones de los padres también, donde no íbamos a tener, hay unos que no tenían acceso a la conectividad, otros que se les dificultaba en su parte económica, priorizaban ya la parte económica sobre la parte de la educación de los estudiantes. Entonces empezamos a mediar allí para que esa tensión no nos fuera a distraer de lo que traíamos y del plan que ya teníamos proyectado. Aquí con los maestros y con la experiencia que teníamos, traigo a colación algo que nos permitió avanzar en la búsqueda de ese desarrollo. No nos quedamos allí. La pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y cómo ahora va a surgir el aprendizaje? ¿Cómo va a surgir el aprendizaje allí en esta vía, en este nuevo escenario que nos plantea esta pandemia? Entonces, hablábamos de que veníamos mediados por la enseñanza, donde sabíamos que se aprende estudiando en una buena escuela, ¿no? Decimos, se aprende estudiando en una buena escuela y con buenos profesores. O sea, ahí, y con buenos profesores, ¿verdad? Necesitaríamos una buena escuela y buenos profesores para que haya una buena enseñanza. Decíamos, no, pues esa visión es una visión de un aprendizaje normal, un aprendizaje simplista, que en esta crisis no nos sirve. Hoy en día, bajo esta pandemia, tendríamos que reinventarnos. Entonces, esto nos fue mostrando que en realidad el aprendizaje
va en la vía demostrando que la vida es el aprender y que eso aplica a los más distintos niveles del fenómeno complejo. Maestro Juan Pablo, 2 minutos. Es por esto que el sistema llamado escuela le ha tocado auto-organizarse. Ese caos en el que estamos viviendo nos permite movernos de las certezas a la incertidumbre. Teníamos la certeza de la función de la escuela, teníamos horarios, descansos, sabíamos a qué hora la salida, sabíamos las tareas, cómo iba en la planeación, la evaluación, pero precisamente este caos nos permite llegar a esa incertidumbre y nos permite la autoorganización. Y lo que estamos viviendo son esos procesos de enseñanza sujetos a diversos horarios. En este momento tenemos una cantidad de horarios y entre otros casos, algunos maestros están sin horarios. En la búsqueda de diferentes estrategias metodológicas, estamos en el afán de no tareas, no cuadernos, de pronto los cursos inferiores mayor lúdica, no a la evaluación, sí a la indagación. Estamos reconociendo que nuestros estamos reconociendo que nuestras maestras hoy esta situación les ha permitido llegar a conocer más a sus estudiantes, conocer toda la estructura social bajo la cual estamos en el contexto en el que nosotros estamos desarrollando estas prácticas. Y dándonos, lógico, en algunos casos nos hemos llevado unas sorpresas positivas también, hemos tenido unas respuestas positivas donde hay algunos alumnos que en esta situación nos han respondido de mejor forma cuando estábamos en la presencialidad. De pronto eso también lo analizábamos. Por aquí tenemos el ejercicio, entonces, yo invito aquí en este conversatorio es a tener una nueva mirada, mirar con nuevos ojos, como nos lo trae allí una autora argentina, Denise Naimayovis, la cual dice, aceptando que el conocimiento es actividad y pensar es dar forma, configurar la experiencia, entonces se hace preciso concebir una nueva forma de espacio cognitivo que pueda dar cuenta de los fenómenos no lineales implicados en la percepción de sentido y conocimientos. Se trata de un nuevo tipo de experiencia estética, la del espacio dinámico, la cual tenemos la oportunidad en este momento de trascender acompañados de estas familias que tanto nos necesitan. Y finalmente quiero resaltar allí unos aportes aquí, decirles a todos que las TIC y los nuevos espacios de conocimiento generados por ellas no son una circunstancia transitoria. Han venido para quedarse y por eso nos sirve el soñar como donde esas circunstancias tecnológicas no estén presentes. Definitivamente tenemos que soñar y seguir van a seguir presentes estas tecnologías porque sería alentar fantasías retrógradas, o sea, sería devolvernos en muchas cosas. Cómo estas experiencias vividas bajo la pandemia nos permite reconocer al ser humano por encima del estudiante en coherencia con sus emociones, sus realidades y sus necesidades. Espero que los compañeros, nuestros estudiantes que ahora son nuestros colegas, que se han destacado en los espacios donde van, continúen con esa formación y con esas experiencias que vivimos juntos y que este mensaje sea un mensaje esperanzador, que no se derroten ante la primera barrera, ante la primera limitante. Somos muy valiosos para esta sociedad y este es el momento de tomar esas banderas y salir adelante y ponerle el pecho y sabemos que este país nos necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Pablo. Por allí hace un comentario la psicóloga Margarita Rosa Vanegas, donde usted trae a colación la importancia de conocer el contexto de los estudiantes, la importancia de conocer, como usted también lo plantea, la historia de vida del estudiante o de los estudiantes, y para ello quiero traer a colación
la historia de vida de una estudiante de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales, como Marley Aux, que le hemos pedido a cada uno de los egresados de la licenciatura donde fuimos maestros y en mi caso donde fui coordinadora del programa, que nos cuenten cómo la licenciatura impactó sus vidas. Y Marley Aux me contaba de cómo la licenciatura le transformó tanto su panorama como ser humano, como mujer, como madre, como esposa, a tal punto que ella quedó embarazada a los 17 años y creyó que allí había acabado su mundo, creyó que allí se había reducido su mundo porque pues también estaba muy niña, y a partir de la oportunidad de ser licenciada en educación, ella creyó en otros mundos posibles, tuvo la oportunidad también de vender minutos en la calle de celular para poder pagar también su universidad, culminó la licenciatura y ahora está haciendo su maestría en educación mediada por las TIC en ICESI, y sigue sintiendo que la educación es uno de los derechos humanos y fundamentales que transforman la vida de las personas, y cómo ella siente que a partir de allí tiene un gran compromiso con la sociedad. Gracias, maestro Juan Pablo, por hacernos reconocer eso. Y llamamos entonces al maestro Carlos Sánchez para que haga su disertación con respecto a la pregunta. Maestro Carlos Sánchez. Maestro Carlos Julio. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escucha, Sandra? Maestro Carlos Julio. Sí, ya te escuchamos. Sí, señor, ya lo escuchamos. Perfecto. Escucha, Bueno, perfecto, escucha. Primero que todo quiero, agradecer y felicitar a los compañeros que han expuesto sus ideas. Felicitar también a todas las personas que han podido ingresar y se han interesado por esta charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Julio Sánchez, profesor del INEM, profesor del INEM de la Cátedra de Ciencias Básicas Químicas. Se han mencionado que, bueno, aquí he encontrado a muchas personas que han pasado por la vida académica de uno, como han sido estudiantes que hoy son profesionales y que le están de alguna manera aportando a la sociedad. Sí, veo muchas personas que han pertenecido a grupos de investigación y que con su labor también hacen el debido aporte. Pienso que en esta coyuntura que ha sido tan importante, tan inédita a nivel mundial, permite que se realicen este tipo de reuniones que no tienen más que reflexionar de manera crítica de lo que está pasando sobre lo que se viene en tiempos ulteriores. En ese sentido, pues, muchas de las cosas que han mencionado los compañeros, yo las tomaré, ¿sí?, para poder hacer énfasis en dos o tres preguntas. La primera pregunta que yo hago es, a la luz de todo lo que se ha dicho, es que si existe alguna diferencia sustancial entre la manera en que el docente imparte su clase de manera presencial a la virtual. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver, pues bueno, pero voy a dejar esa segunda pregunta para después de tratar de analizar esta primera pregunta. Eso, obviamente, esta pregunta que acabo de mencionar alude a dos cuestiones. Primero, es poner al estudiante sobre el tapete, ¿sí? El estudiante, que es el centro de todo este proceso educativo que se lleva a cabo. En este caso de Colombia, es el que en este momento está sufriendo las circunstancias, sufriendo el confinamiento, sufriendo, por lo menos cuando el estudiante está en la escuela, descansan tanto los padres de familia como los estudiantes.
Es muy frecuente escuchar a padres de familia decir, quejarse porque no hay clases, pero no porque le haga falta el muchacho, sino porque estando estudiando, por lo menos saben que allá están en un lugar seguro, ¿sí? Y que están aprendiendo. Al docente también le pasa algo parecido, y es que le ha tocado confinarse, ¿sí? En buscar un espacio en donde impartir sus clases, llenarse de instrumentos tecnológicos para poder transmitirlo. Pero entonces hay que confrontarlo ante un problema y una situación de la cual no podemos escapar. Y es que el problema de base no es que estemos confinados, rodeados de aparatos, o que estemos de manera presencial, mirándonos físicamente entre estudiantes y docentes, y que haya la interacción física de la impartición de la clase. El problema de base es la educación de la sociedad. La educación de la sociedad y de una sociedad que atraviesa tantos problemas de fondo, que la tienen sumido en miseria, en pobreza, en guerra y en muchas otras situaciones. Sin embargo, el docente, que es el que enseña, está en medio de todo eso, con unas directivas, ¿sí? que asumen unas políticas de Estado con respecto a la educación, y unos padres de familia que no les va a interesar si estemos de manera presencial o virtual. Simplemente ellos necesitan que sus hijos se eduquen. En este contexto, entonces, está el docente, que tiene que asumir y absorber toda esa serie de problemáticas que ello implica, ¿sí? Entonces, vemos como, por ejemplo, el estudiante en general no aprende, y los informes dicen que no aprende es porque les va mal en las pruebas de estado, ¿sí? Es la manera como se los mide, ya por ahí alguno de los compañeros lo mencionó. El estudiante tampoco está motivado a aprender, y es un problema que en general nos atañe a resolver a nosotros los maestros, ¿sí? Independientemente de de las directivas que haya, las directrices legales o normativas que haya, ese problema es el problema del maestro, que tiene que resolver cómo hacer que el estudiante aprenda. Esa es una primera cuestión. Después de eso, asumir qué debe aprender y para qué debe aprender, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos acá que nos acompaña la sombra de la enseñanza tradicional. Vemos cómo docentes que antes del problema de la pandemia, todavía muy permeados, muy cobijados por la educación tradicional, mandan su ecuación acompañados de un taller de 1000 preguntas o de infinitas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando pasan a la virtualidad, siguen haciendo lo mismo. Entonces, ese es un problema de la educación que está atravesando esta sociedad, junto a los que ya he mencionado, ¿sí? Entonces, la pregunta que vuelvo a retomar es, bueno, yo creo que no hay diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Aparte, pues, de que el docente debe utilizar sus recursos tecnológicos para transmitir el conocimiento, o llámese para dar su clase o para enseñar, ¿sí? La diferencia está en la posición que tiene el docente con respecto a lo que significa enseñar y educar. Y esa posición va íntimamente ligada a la formación docente, que es uno de los conceptos que nos está reuniendo acá. La formación docente, ¿sí? Es algo muy complejo de abordar. Sin embargo, pienso que tomando todas estas ideas que han dado los compañeros, vemos que la educación virtual no es solamente tener los aparatos ahí y utilizarlos para enseñar, sino la manera es qué se va a enseñar, para qué se va a enseñar y por qué se va a enseñar. Entonces, aquí vemos que un docente que tenga ciertos niveles de formación, ¿sí? Que tiene que tener formación disciplinar, ¿sí? No me imagino un docente experto en TICS, pero que tenga falencias en el concepto, ¿sí? O
o docentes muy bien formados académicamente en los conceptos disciplinares, pero no maneja las TICs. Entonces aquí estamos viendo cómo el gobierno se mata invirtiendo grandes cantidades de dinero para que embutirles a los docentes para que aprendan TICs de manera abrupta y que de esa misma manera enseñen, ¿sí? Entonces estamos viendo que el componente disciplinar es fundamental, el componente de formación en enseñanza virtual también lo es, y en uso de medios tecnológicos. Ya, eso considero que debe ir acompañado a algo que encierra todo, y es la formación humanística. La formación humanística, si está alejada de la formación disciplinar y la virtual y sobre medios tecnológicos, no sirve. Simplemente se convierte en lo que algún compañero dijo, ¿no? Son unos trabajadores de la educación. El aspecto humanístico convierte a ese trabajador de la educación en un pensador de la educación, en un actuador de una educación emancipante, ¿cierto? Entonces, en medio de todo de esta situación que los docentes debemos asumir, porque es nuestra responsabilidad, ya que la sociedad nos lo reclama, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, o sea, qué es lo que hay que enseñar? Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera los conceptos de las diferentes disciplinas le sirven a los estudiantes para entender de manera reflexiva y crítica lo que está pasando en el mundo y en su propia sociedad? Los estudiantes, pues, simplemente están absorbiendo, adaptándose, al igual que los docentes y toda la sociedad en sí, a estas circunstancias de pandemia. Pero entonces, ¿qué posición debe tener el docente? ¿Qué es lo que debe enseñar? ¿Sí? ¿En dónde queda el currículo al cual nosotros debemos responder? Entonces, pienso que este es un momento, estas circunstancias nos ayudan a reflexionar sobre lo que las transformaciones en ámbito educativo debe hacer el maestro, ¿sí? Como uno de los actores principales de este complejo educativo. Y esa reflexión debe ir encaminado en que hasta qué punto tenemos nosotros que seguir ligados a esta normativa curricular, a esos estándares. Y como esto no es tan fácil de desligarse de lo legal que implica, entonces, ¿cuál es la posición? O sea, ¿qué debe hacer el magisterio colombiano? ¿Sí? El magisterio colombiano debe hacer transformaciones y presiones sociales y políticas para que empiece a haber una mayor flexibilidad, porque si bien es cierto que nosotros tenemos cierta autonomía, pero esa autonomía se diluye cuando tenemos que presentar el informe. Bueno, usted que enseñó, el estándar dice que usted debe enseñar de aquí hasta acá, y bueno, y ya evaluó, pero el estudiante se ve que no ha aprendido, les fue mal en el índice. Entonces, nosotros, Quedan 2 minutos, profesor Carlos. Entonces, nosotros, docentes, como uno de los actores principales y responsables de esa educación, tenemos que abrir cada vez que se pueda espacios de reflexión crítica sobre lo que nosotros debemos enseñar a la luz de la formación docente, a la luz de la formación humanística y a la luz de la formación disciplinar. Pienso que si nosotros agrandamos estos espacios de reflexión, más gente se va a unir, ¿sí?, a reflexionar y van a salir ideas concretas sobre cómo empezar a abordar esa educación, que cada vez pues se cubre más del componente virtual, pero que es necesario pensarlo para que nuestra sociedad trascienda, amén de los problemas que la sociedad atraviesa. Entonces pienso que este es un punto en donde el habernos permitido reunirnos implique que desde nuestra posición propia, ética, profesional y de formación humanística, unir fuerzas para lanzar grandes propuestas que transformen la sociedad y que no se convierta en una investigación de
algún doctor o de algún magíster de una universidad o de un grupo que hace, ¿no? Y se le pagó por eso y aumentó su CVLA, sino que esas investigaciones logren transformar la sociedad. Yo creo que las universidades van a paso muy lento. Las universidades de investigación van a un paso muy lento, creo yo. Entonces, pienso que ese es un punto para reflexionar, de que estos espacios son los que hay que aprovechar para empezar a hacer cosas un poco más concretas y que sirvan de medida de presión hacia las políticas educativas. Es todo. Les agradezco por darme la oportunidad de haber intervenido. Muchas gracias, profesor Carlos, por su intervención muy pertinente. Estamos conectados con muchos de los maestros que están dejando aquí sus aportes, sus preguntas, y creo que allí vale la pena reconocer, profesor Carlos, que la formación docente debe promover también el desarrollo de unas habilidades digitales que nos conecte también con unas habilidades emocionales, como tú lo planteas, que de ese pensamiento pedagógico vamos a la reflexión pedagógica y de la reflexión pedagógica vamos a esas acciones concretas que desde el concepto de flexibilidad curricular nos permita dialogar con una flexibilidad administrativa, porque es que nos tenemos que unir como comunidad educativa, nos tenemos que sentar a construir juntos como comunidad educativa una flexibilidad académica, consejo académico, como lo dijo ya el compañero Juan Pablo, el compañero Walter, el consejo directivo en diálogo con el consejo académico en diálogo con los maestros y construir propuestas que sean innovadoras, que sean aterrizadas a los contextos, a los territorios, al valor que tienen los territorios, que no solamente es un valor cultural, sino también un valor natural dentro de la identidad cultural de los seres humanos. Así que muchas gracias, maestro. Vamos a pasar a las preguntas y a los aportes por parte de los estudiantes y termino con unas conclusiones y le damos la palabra al profesor Juan Pablo Ramírez para escuchar la voz de los maestros que está permitiendo este conversatorio. Profesor Juan Pablo. Muy bien, por aquí encontramos una pregunta para el profesor Carlos Julio, aprovechando que está allí terminando su aporte. Dice la profesora Margarita Rosa Vanegas: antes que pensador de la educación, el maestro es un ser con una dimensión emocional, afectiva, espiritual y física. Maestro Carlos, pregunto, ¿y quién piensa en el bienestar sistémico y la salud mental del maestro? Sí. Muy bien. Sí, pues yo les había comentado que, empezando mi discurso, que el docente, o sea, independientemente de los problemas que tenga el docente, tiene que responder a esa gran demanda social, ¿sí? Estamos todo el tiempo vigilados por la sociedad en sí, ¿sí? Y lo que logre en términos de desarrollo educativo en la sociedad nos implica a nosotros, ¿sí? Yo pienso que eso, nadie va a pensar en el maestro, en si el maestro está bien o está mal, tiene problemas o tiene deudas, aspectos emocionales, familiares. Nadie va a pensar en eso sino nosotros mismos, profe. Profe, la profe que me preguntó, recuérdame el nombre para ser más personal. La profe que me hizo la pregunta. ¿Esperanza? Perdón. Margarita Rosa Vanegas. Margarita Rosa Vanegas. Margarita, sí. Claro, y mire que ese es otro problema que nosotros tenemos que asumirlo. Y nadie piensa en nosotros. Pero cuando yo hablo de esa transformación que debe partir de estos espacios, cuando nosotros logramos, a través de los proyectos y a través de las reflexiones críticas y a través de las investigaciones,
se promueva una manera diferente de abordar la educación al que el estudiante se vea beneficiado, ¿sí? Eso no solo le atañe a, o sea, cuando una sociedad logra esos niveles de educación en donde el primer afectado, que es el estudiante, porque hacia allá va dirigido todo este asunto, logra un desarrollo bueno para su sociedad, ¿sí? Las cosas van ligadas, profe, porque cuando nosotros tenemos estudiantes críticos, estudiantes reflexivos, y se forma el pensamiento del estudiante, no solo en sus primeros niveles, sino durante todo el proceso en el cual están a nuestro cargo. Esos mismos estudiantes van a pensar en nosotros, ¿sí? Porque ellos van a promover también desarrollo para la sociedad. Y con eso que se está promoviendo en el estudiante, esa reflexión crítica de los problemas de la sociedad, en algún momento tiene que tocar el problema de la tranquilidad del docente y de la salud mental del docente, porque si la salud mental del docente empieza a crecer vertiginosamente, ya ni siquiera va a poder enseñar, ¿sí? Entonces, las cosas van ligadas, profe. Si nosotros promovemos crecimiento y desarrollo de la sociedad a través de la educación, nosotros implícitamente estamos involucrados, porque para que esté bien la educación en los niños tienen que estar bien. Y eso se genera a través de políticas educativas que deben promover los mismos maestros a través de la investigación y la reflexión crítica. No sé si eso de pronto yo sé que es muy largo. Es un camino, gracias, 20 segundos, profe. Es un camino muy largo, pero es un camino que hay que recorrerlo. Estamos hablando de transformaciones que no se van a dar en un mes, un año. Son transformaciones a mediano y largo plazo. Entonces nosotros a mediano y largo plazo también vamos a ser parte de esa transformación. Y parte de esa transformación es lograr que esos problemas no nos incidan tanto en nuestra salud mental ni física, profe. Muy bien, gracias, Carlos. Profesor Carlos. Bueno. Aquí la licenciada Adriana Peña, una pregunta aquí para el compañero Eibar Díaz. Me siento confundida con la evaluación a realizar a los niños que tengo a cargo. ¿Cuál es la mejor forma, oral o en forma lúdica? ¿O qué otra actividad me propone? Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, lo escuchamos. Bueno, yo partiría de... En el conversatorio el compañero Spencer nos hacía una reflexión y muchas veces en esto no es tanto el concepto de evaluación, en esto es más la retroalimentación que uno puede llegar a tener con un estudiante. Son tan importantes en estos momentos del papel que está jugando la educación virtual, es el compartir con el estudiante, porque hemos entendido, y lo he vivido de pronto en mi proceso de formación en este confinamiento, que miro el esfuerzo grande que hacen los docentes desde primaria con los niños, desde jardín, y es en tratar de llegarle con muchos mensajes al estudiante. El estudiante, si yo le trabajo al estudiante, lo han dicho en este conversatorio en varias oportunidades, dejar un taller tan extenso donde el estudiante no tiene la oportunidad de ver si hay una retroalimentación, es preferible trabajarle un solo ejemplo, si es posible un solo ejemplo, pero que el estudiante
o los estudiantes observen esa retroalimentación que hay sobre ese problema o sobre ese aprendizaje significativo que se quiere lograr. Yo diría que más que pensar en una evaluación, hay que pensar en una retroalimentación del concepto que uno quiere que el estudiante maneje. Gracias. Muy bien, Eibar, gracias por la respuesta, gracias por la participación, Adrián. La profesora María Eugenia ha pedido participación, la profe, ¿está ahí en línea? Sí, muy buenos días para cada uno de ustedes. Me es muy grato estar hoy aquí perteneciendo o asistiendo a este grupo. Tengo varias inquietudes, entre ellas una parte que nosotros, con respecto a nuestros estudiantes, la parte fundamental aquí viene siendo la motivación. La motivación a través de lo que nosotros estamos haciendo, donde empecé a tener algo muy claro, que de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual venía una gran diferencia y un gran aprendizaje que teníamos que obtener y a la vez transmitir. Entre esos aprendizajes hay algo muy importante, que es darle a entender al estudiante la importancia que tiene para con nosotros como el ser humano, como ese ser humano que hemos tenido en las aulas y que ahorita por estas condiciones que estamos viviendo se vuelve tan importante, y que en todo momento hacerles mirar el sentido del saber ser, el sentido de tener, el sentido del hacer en nuestro diario vivir. Donde hay algo que nosotros en algún momento, por falta de estas capacitaciones, en algún momento nos hemos equivocado cuando decimos, vamos a dictar hoy una clase virtual. Clase virtual que ni siquiera nosotros en ningún momento, algunos puedo decir, hemos tenido una capacitación a ciencia cierta, sino que mirando las experiencias y con el paso del tiempo, por allí no sé si de pronto algunos de ustedes llegaron a escuchar la escuelita de Doña Rita, que era una escuelita donde en el momento que uno prendía el radio cuando uno estaba chico, se animaba mucho al escuchar esa alegría, esa actividad, y no conocíamos a Doña Rita, sino por sus cuentos, por sus costumbres que ahí nos contaban. Entonces pienso que en este momento en nosotros trasladarle al estudiante más bien como el ánimo de, como decía por allí uno de los exponentes, participarles a ellos en el sentido de que tenemos que ser proactivos. En este momento, cada uno de nosotros tenemos que ser proactivos a lo que está sucediendo. Cuando yo digo proactivos, ser recursivos. Nos toca buscar estrategias, mientras a nosotros también nos retroalimentan, como yo me estoy retroalimentando a través de los conocimientos de ustedes. Y a través de ser el proactivo, a ellos también les estamos enseñando a ser recursivos. Pero yo no puedo sentarme con un estudiante frente a una pantalla, hablarle sobre un tema, cuando yo no me doy cuenta en ese momento el estudiante en qué condiciones se encuentran, tanto mental como económicamente. Por ejemplo, yo no puedo sentarme a hablarle de matemáticas cuando puedo hablar de otras actividades, como por ejemplo, como María Eugenia, tienes un minuto, bueno, por muchas favor. gracias. En conclusión, quiero decir
nosotros tenemos muchos recursos para nosotros podernos enfrentar ante esta situación, pero igual necesitamos el apoyo. Y por último, quería contestarle por aquí al profesor Carlos, perdón, que sí, nosotros los docentes como seres humanos estamos sufriendo o algunos están sufriendo sobre la parte emocional. Hay que tener muy en cuenta eso, porque de acuerdo a mi parte emocional, así mismo yo me puedo estar enfrentando a la situación que afortunadamente unos lo hemos tomado con mucha energía, con mucha ganas y mucha pasión. Entonces hay que tener muy en cuenta que tanto el estudiante lo sufre emocionalmente como también lo están sufriendo algunos docentes, algunos compañeros nuestros. Muchísimas gracias por la atención. ¿Es posible? Gracias, María Eugenia. ¿Es posible hacerle un aporte a lo último que dijo la profe Margarita? Dale, Carlos. Sí, profe Margarita, o sea, usted tiene toda la razón y creo que todos los que estamos aquí tienen la razón le dan razón de que ninguna circunstancia de un profesor es igual a la otra. Unos están en mejor condición que otros, ¿cierto? Y esta pandemia lo que ha hecho es agudizar los problemas que tienen los docentes, porque no estamos siendo atendidos en salud, ¿cierto? Muchos profesores están endeudados, otros tienen problemas emocionales. O sea, lo que mencionar es un problema real, pero la apuesta y la reflexión que yo hago es que conjuntamente con los cambios de política que haya en pro de la educación, siendo nosotros los actores principales, va a ir amarrado y ligado, así nosotros no queramos, va ligado al bienestar docente, porque no es concebible que se piense como en los tiempos de antes, de que habían esclavos para la producción, en la revolución industrial, ¿no? Habían esclavos para la producción y producían grandes cantidades de riqueza y los esclavos muriéndose, ¿sí? ¿Por qué? Porque había quien lo reemplazara. Se moría uno y traía al siguiente esclavo. Esta no es la situación, aunque pareciera que fuera así, pero estamos nosotros aquí para ir en contra de esa situación. Y es que cuando nosotros reflexionamos acá, tenemos que buscar también o hacer investigación para tratar de mitigar ese asunto. Y es de que hay que pensar en la salud del docente también para que un docente tranquilo, lúcido, pueda dar una educación de calidad al estudiante y de esa manera crece la sociedad. Pero son políticas que tienen que partir del Estado. Pero ¿cuándo el Estado actúa? Cuando hay investigación seria y que demuestra que realmente las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y esa es la invitación que se ha venido haciendo, profe. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Tengo al profe Henry García, que pidió la palabra. Le vamos a dar el espacio. ¿Tiene un minuto? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues gracias por la invitación a Sandra, pues porque con Sandra hemos trabajado en otros escenarios y soy profesor de universidad, enseño posgrados y siempre he trabajado el tema de educación virtual desde el año 2000. Y tengo una maestría en educación superior, pero eso me ha permitido enseñarle a muchos profesores de aquí del Valle del Cauca. Entonces, casualmente Sandra me hizo la invitación porque ella sabe que yo desde hace mucho tiempo trabajo el tema de educación virtual y los he escuchado con mucha atención, pero la verdad es que todo parte desde la cabeza, ¿no? El problema que tenemos en este momento de educación virtual es producto de que desde el ministerio para abajo, incluido la Secretaría de Educación de cada municipio, no han entendido el modelo de educación virtual. Yo les puedo decir que desde el año 2000 me acerqué inclusive a la Secretaría de Educación para construir un colegio totalmente virtual y ni siquiera los secretarios de Educación entendían cuáles eran las políticas públicas de la educación virtual. En este momento nos han tirado el balón a los docentes, es decir, somos los docentes que tenemos que enfrentar la virtualidad y a partir del 15 de marzo
creyeron que eso era solo montar una estructura desde lo técnico, desde los ingenieros técnicos que montar una plataforma Moodle. Pero finalmente eso sea en la universidad, o sea en los colegios, donde sea, eso se convirtió en un repositorio de PDFs, de PowerPoint y de mil cosas, como dicen algunos compañeros, sin una verdadera estructura pedagógica y didáctica de la educación. Es decir, que en cada institución, hablo desde los directores, rectores y todos de ahí para abajo, tienen que crear sus propias políticas institucionales de la educación virtual, donde haya un modelo pedagógico, un modelo didáctico, donde haya un modelo de bienestar, un modelo de evaluación por competencias, un modelo de investigación, porque es desde arriba hacia abajo. Nos han puesto a nosotros es a construir cosas, como dicen muchos, que no estábamos preparados. Entonces, acuérdense que el rol de un docente presencial no es el mismo rol de un docente virtual. El rol de un profesor presencial es el 80% y un 20%, por ejemplo, un profesor pregunta, ¿alguien entendió? Y son por ahí 5 o 4 que levantan la mano. En la virtualidad, cuando tú vas a formular una pregunta, tienes que saberla formular primero que todo, porque si tienes 20 estudiantes, son 20 estudiantes que te van a contestar. Y ahí, desde ahí hay que reestructurar todas estas maneras de cómo vamos a preguntar, cómo vamos a evaluar, cuál es el modelo. Entonces, como no tenemos esos modelos estructurados y esas políticas, a todos nos ha tocado hacer de todo un poquito. Entonces, las instituciones claramente tienen que tener claro que existe una dimensión pedagógica, que existe una dimensión tecnológica y existe una dimensión administrativa. Porque ni siquiera la parte administrativa saben cómo hacer un grado. ¿Cómo vamos a hacer un grado virtual? ¿Cómo vamos a manejar la gente virtual? ¿Cómo es que vamos a hacer la matrícula en línea? ¿Cómo es que vamos a... Ahora, nos han puesto siempre a competir como que si tuviéramos una competencia entre los que manejamos el modelo presencial y el modelo virtual. Y eso no es una competencia. Seguirá funcionando en el momento en que se acabe la pandemia el modelo presencial, seguirá funcionando el modelo virtual, pero hay que entender que cuando usted está en lo presencial tiene un rol y cuando está en lo virtual tiene otro rol. El rol de un profesor virtual es el 20% y el 80% es del estudiante porque es un aprendizaje autónomo. Entonces, cuando nosotros estamos repensando una clase para la virtualidad, tenemos que estructurarla de una forma pensando en qué es lo que necesita aquel estudiante recibir de nosotros y que realmente le llene y le interese, que le genere ese interés por seguir haciendo la virtualidad. Ahora, si ustedes analizan rápidamente, en la parte presencial no se habla del aprendizaje autónomo, el aprendizaje autónomo se habla en la virtualidad. Ahora, hay que tener claro también otras cosas, que para uno estructurar un curso virtual se requiere de un paso a paso, que se necesitan unos objetivos, una justificación, unos objetivos específicos, se necesita un temario, es decir, bien estructurado para el modelo. Y la otra situación es que hay que también construir los famosos objetos de aprendizaje. Ahora, hay que mirar a qué nivel vamos a ir. Una cosa es el estudiante a nivel de universidad, otra es el estudiante a nivel digamos, de bachiller o secundaria y el estudiante de primaria. Entonces, uno, de acuerdo a la parte pedagógica, tiene que tener en cuenta que esos objetivos de aprendizaje y esas OAS, ¿a qué nivel los va a tirar? Entonces, cuando yo les digo, cuando yo los escucho claramente, ustedes saben que después del 15 de marzo para acá lo único que hicieron fue la empresa o la institución fue y contrató a alguien que montara una plataforma Moodle o cualquiera de esas cosas y todo el mundo por Zoom. Y entonces, y la estructura pedagógica del curso, ¿dónde lo dejaron? Eso que habíamos aprendido todos en la universidad. Es decir, todo eso lo tiraron allí, dejaron toda la responsabilidad al profesor y el profesor muchas veces no estaba preparado para esta modalidad y lo que él hizo fue lo que hemos visto. Yo tengo, por ejemplo, también hijos en primaria que entran a las 7 de la mañana a clase y terminan a las 5 de la tarde. Han tenido una experiencia de la virtualidad nefasta, porque es que eso no era virtualidad. La virtualidad era otra cosa. Entonces, pues en este espacio que he estado escuchando a todos y todo lo que hemos vivido es verdad, lo que necesitamos es verdaderamente estructurar las políticas institucionales
desde el modelo pedagógico didáctico para la educación virtual, y porque es muy distinto al modelo pedagógico y didáctico de la parte presencial. Muchas gracias. Muchas Sandra, gracias, tienes la palabra. profesor. Muy bien, ahí está el profesor Erwin. Sí, ya. Sandra, Sandra, tienes la palabra. Bueno, entonces para concluir, proponemos a modo de reflexión de escuchado unos retos y unos desafíos. Por supuesto que estamos enfrentados a unos grandes retos y desafíos para promover una revolución educativa, como bien lo han planteado todos mis colegas. Una primera propuesta es realizar una caracterización sobre las condiciones humanas y físicas de las familias de nuestros estudiantes en relación al acceso, recursos tecnológicos, apropiación y uso de las TIC, pedagógicamente conocer conceptos, como dice el profesor Henry, aprendizaje autónomo, y esto metodológicamente qué significa aprendizaje colaborativo, y desde la pedagogía y la didáctica qué significa aprendizaje cooperativo. Entonces son muchos retos que podemos establecer allí para toda la comunidad educativa, porque nos hemos encontrado a nivel de escuelas de Agua Blanca que solo el 25% de los estudiantes tienen conectividad, y eso que la conectividad tampoco garantiza que se lleven a cabo procesos de aprendizaje significativos. Entonces ahí hay que hacer una reflexión y una construcción muy interesante desde lo pedagógico. Promover formación pedagógica en TIC, ya lo acaba de decir el profesor Henry también, y todos los compañeros lo han mencionado, en relación a esas habilidades digitales que han investigado mucho sobre ello, donde incluyen las habilidades pedagógicas, las habilidades didácticas, las habilidades de gestión, las habilidades que tienen que ver con lo tecnológico y lo digital. Necesitamos desarrollar esas habilidades para poder interactuar y poder conectarnos desde lo humano, pero también estableciendo conexión a través de las mismas redes e instrumentos tecnológicos y digitales. Promover formación en educación emocional para la comunidad educativa. No solamente están colapsando los maestros frente a todo un problema de salud mental, que yo creo que sería la pandemia que se viene. También están los padres de familia, están también los estudiantes. ¿Cómo vamos a trabajar en ese sentido como comunidad educativa? Revisar y ajustar las políticas institucionales a nivel curricular. El sistema institucional de evaluación debe adaptarse a esa modalidad que vamos en un momento determinado a asumir como institución educativa. Vamos a asumir qué modalidad de educación, porque la educación virtual, por lo que estamos escuchando, está súper lejana de todas las consideraciones que hemos escuchado, y por supuesto que la virtualidad es un buen punto de partida, pero requiere que integremos los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación de la manera de una política institucional como es el SIE, el Sistema Institucional de Evaluación, integrando prácticas de evaluación diagnóstica con la evaluación del proceso de formación, la evaluación sumativa para fortalecer la heteroevaluación, la autoevaluación, la coevaluación, crear planes de mejoramiento alrededor de la misma evaluación, no solamente desde cada uno de los maestros, sino también con la evaluación institucional que se hace cada año, que parece que fuese un requisito más, pero que no retroalimenta todo lo que tiene que ver con el desarrollo curricular a nivel institucional, fomentando el desarrollo de las competencias que tienen que ver con el saber ser, saber saber, saber hacer y saber convivir juntos en relación a esto que nos sucedió como especie humana. Dicen integradoras que ponga en diálogo de saberes a las diferentes áreas del conocimiento, que no sigamos fragmentados a nivel de áreas y de disciplinas, y que establezcamos núcleos problemáticos o aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos en relación con las necesidades del contexto
en relación a las necesidades de los territorios, pero también en relación a ese valor que tienen los territorios desde lo cultural y desde lo natural y ambiental. Implementar rúbricas de evaluación que construyan indicadores de evaluación que permita que la comunidad cree, o sea, no solamente cree el maestro, sino que se construya con la comunidad educativa escuchando a los demás maestros y a los estudiantes. Conformar y consolidar prácticas pedagógicas, pero a la vez comunidades de práctica y de aprendizaje como lo estamos haciendo hoy. Esperamos dejar una semilla para que se conformen comunidades de práctica y de aprendizaje a nivel de las instituciones a las cuales ustedes pertenecen. Como decía el compañero Carlos Julio, Eibar, Juan Pablo, Walter, generar procesos investigativos a nivel escolar, a nivel universitario, sobre la pedagogía o las pedagogías que vamos a implementar después del 1 de agosto, si es que el 1 de agosto llegamos a las instituciones educativas, respondiendo a preguntas como, después de la pandemia, ¿qué propuestas curriculares y pedagógicas vamos a implementar? Les agradecemos muchísimo todo su aporte, participación, atención. Quedamos en palabras del profesor Juan Pablo Ramírez para el cierre. Darles a todos las gracias por su disponibilidad, por su tiempo, por sus aportes. La idea es continuar reuniéndonos, continuar conversando. Por lo visto y por lo que, por las estadísticas que nos están entregando, no es alentador el panorama. Esto va de largo. Ya nos acostumbramos a que cada mes nos alargan la situación, la cuarentena, la desobediencia, la indisciplina nos está generando toda esta situación. Entonces, los esperamos. Vamos a tener en cuenta todos esos aportes y les estaremos comunicando para que participen con nosotros. Muchas gracias. Damos por terminada allí el conversatorio. Algunas personas dicen que desean quedar allí para seguir conversando, entonces pues allí agotaríamos la temática. No queremos estar tanto tiempo porque es un sábado, ¿no? Para que la gente descanse y estén en familia. Los que quieran pues quedar y participar de lo que sigue, pues bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias.